Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en el sijismo, una fe, bueno, relativamente joven, ¿verdad? Nació allí en el Punjab, subcontinente indio, finales del siglo XV. Eso es. Pero ya tiene entre 25 y 30 millones de seguidores por todo el mundo. Sí, sí, una comunidad global importante. Tenemos fuentes muy completas, casi enciclopédicas, diría yo. Y la idea es explorar a fondo qué tiene de especial, cómo mezcla esa espiritualidad tan profunda con un compromiso social tan marcado. Es una pregunta clave, sí. Porque el sijismo es una tradición muy viva, muy dinámica, y aunque no tenga la pátina de antigüedad de otras grandes religiones, ofrece perspectivas realmente únicas sobre Dios, la ética, la vida en comunidad. Pues vamos a ello. Empecemos por el núcleo, por el corazón de sus creencias, la idea de Dios, ¿cómo es? Pues mira, todo gira en torno a Ik Onkar, ese símbolo, Ik Onkar, que se ve por todas partes. Ajá, Significa hay un solo creador. Es un monoteísmo pues muy radical. un solo creador, Uno solo. Se refieren a él como Waheguru. Waheguru. Sí, que viene a ser como maestro maravilloso. Y lo describen como Nirankar, o sea, sin forma, Akal, eterno, fuera del tiempo, Kartapuraj, el ser creador. Pero la idea base es esa. Uno, indivisible. Y has dicho sin forma, eterno. ¿Cómo se relaciona entonces este Dios con el mundo que sí tiene forma, que sí está en el tiempo? He leído por ahí el término panenteísta. Suena complejo. Sí, suena técnico, pero la idea es interesante. No es panteísmo, ¿eh? No es que el universo sea Dios. Vale. Es panenteísmo. Dios está en toda la creación, impregna todo, pero a la vez la trasciende. Es más grande que el universo. El universo está contenido dentro de Dios, digamos. Ya veo. Dentro pero no limitado por él. Y otra cosa curiosa es el género. Dios no tiene género, pero a veces se usan metáforas masculinas para Dios y femeninas para su energía creativa. El Guru Granth Sahib, su libro sagrado, llega a hablar de las almas humanas como esposas que anhelan unirse a su señor esposo. Es una imagen poética, claro. ¡Qué curioso! Eso ya marca una diferencia con las religiones abrahámicas, por ejemplo. Y entiendo que tampoco hay figuras como ángeles o demonios, ¿no? El foco es total en Waheguru. Total y exclusivo. Nada de intermediarios ni otras entidades espirituales. Solo el creador único. De hecho, el Mul Mantar, que es como el credo fundamental que abre el Guru Granth Sahib, lo deja clarísimo. ¿Qué dice ese Mulmantar? Pues resume esa visión. Hay un solo ser supremo, la realidad eterna, el creador, sin miedo y sin enemistad, inmortal, nunca encarnado, autoexistente, conocido por la gracia a través del verdadero gurú. Es una declaración muy potente y concisa de su teología. Entendido. Si Dios es esa realidad única y eterna, ¿qué papel juega entonces el mundo material, lo cotidiano? Mencionan el concepto de Maya. Sí, Maya. A ver, no es que el mundo sea irreal, como en algunas filosofías orientales. Ah, vale. No. Maya es más bien la ilusión que provocan sus valores temporales. La atracción por la riqueza, el poder, los placeres. Cosas que dan satisfacción, sí, pero pasajera. O sea, es una especie de distracción. Exacto. Una red que nos atrapa en lo transitorio y nos desvía de lo realmente importante. La devoción a Dios, que es la única realidad permanente. Maya es esa confusión entre lo temporal y lo eterno. Y parece que hay como enemigos internos que alimentan esa ilusión. Los 5 ladrones. He leído. Correcto, los Panch Chor. Son 5 tendencias negativas muy concretas. ¿Cuáles son? El ego, Haumai, la ira, Krodh, la codicia, Lob, el apego desmedido, Mo, y la lujuria, Kam. Vaya. Se les llama ladrones porque nos roban la paz interior, la conexión con Dios, y todos ellos nacen, según la visión Sikh, del egoísmo, del Haumai, de ponernos a nosotros mismos en el centro en lugar de a Dios. Y creen que vivimos en una era oscura, la Kali Yuga, precisamente por esto, ¿no? Porque el mundo está dominado por Maya y estos ladrones. Justo. La separación de Dios es la consecuencia de dejarse llevar por esta ilusión y estos vicios. Y la única forma de salir de ahí es, bueno, la devoción intensa y consciente. Entonces, si hay que superar esa ilusión, esos vicios, ¿cuál es la meta final para un Sikh? ¿Se busca un cielo, un paraíso después de morir?
La meta principal no es tanto un lugar físico como el cielo o el infierno, aunque a veces se usen esas metáforas. El objetivo supremo es la reunificación con Dios, con Akal, el intemporal. Reunificación. Sí, volver a la fuente. Y lo interesante es que esa liberación, llamada Jivan Mukti, se puede alcanzar en vida. No hay que esperar a morir. Liberación en vida. Eso también suena a otras tradiciones de la India. Sí, comparte ese concepto con el hinduismo, por ejemplo. De hecho, aceptan las ideas de karma y reencarnación. Son parte del marco cultural. Pero, y esto es crucial, están modificadas por la idea de la gracia divina. Nadar, Mejar, Kirpa, la llaman. Ah, la gracia. No es solo causa y efecto. Exacto. Guru Nanak lo dijo muy claro. El cuerpo nace por el karma, pero la salvación se alcanza por la gracia. La gracia de Dios puede romper ese ciclo. ¿Y cómo se busca activamente esa gracia, esa liberación en vida? ¿Qué hay que hacer? Pues implica un esfuerzo consciente en varias direcciones. Por un lado, evitar las trampas de Maya y los 5 ladrones, claro. Pero sobre todo, cultivar activamente la conexión con Dios. ¿Cómo? A través de prácticas como el Nam Simran, que es meditar y recordar constantemente el nombre divino. También el Kirtan, el canto de himnos sagrados. La música es importantísima en el sijismo. El canto. Sí, el Guru Granth Sahib está escrito en verso, para ser cantado. Y luego, fundamental, el Seva, el servicio desinteresado a la humanidad. Servicio desinteresado. Sí, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y también es muy importante la satsang, la compañía de gente virtuosa, la comunidad de buscadores de la verdad. Todo eso ayuda a romper el ciclo de reencarnaciones y acercarse a Dios. He oído que todo esto, en la práctica diaria, se resume a menudo en 3 pilares. ¿Es así? Sí, es una forma muy buena y muy práctica de resumir la ética Sij en acción. Son 3 principios básicos. ¿Cuáles son? El primero, Naam Japo. ¿Qué es lo que decíamos? Recordar, meditar en el nombre de Dios. Mantenerlo presente. Vale. El segundo, Kirat Karo. Ganarse la vida honradamente. Con trabajo, esfuerzo, de forma ética. Nada de trampas ni vivir a costa de otros. Trabajo honesto. Y el tercero, Bank Chako. Compartir lo que se tiene con los demás. Ya sea comida, dinero, tiempo, habilidades, lo que sea. Recordar a Dios, trabajar honestamente y compartir. Complementan perfectamente con el SEVA, el servicio desinteresado. De hecho, dicen que hay 3 tipos de SEVA. Ah, ¿sí? Tan, que es el servicio físico, el trabajo manual. Man, servicio mental, o sea, dedicar tu mente y corazón a la causa. Y Dan, servicio material, dar apoyo económico. Todo ello está enfocado a combatir el egoísmo, el haumai, que como decíamos es la raíz del mal y del sufrimiento. Muy claro. Esto nos lleva directamente a cómo se vive todo esto en comunidad. Has mencionado el kirtan, el canto, y el seva, el servicio. ¿Dónde ocurre principalmente esta vida comunitaria? El centro neurálgico es el Gurdwara. Literalmente significa la puerta hacia el gurú. ¿La puerta al gurú? Sí, y es mucho más que un templo. Es un centro espiritual, social, educativo y, lo más importante, está abierto a todo el mundo, sin excepción. Da igual tu casta, tu credo, tu raza, tu género, todos son bienvenidos. Eso es potente. ¿Y cómo es la adoración allí? La práctica central es el Kirtan, el canto comunitario de los himnos del Guru Granth Sahib, llamados Shabbats. La música tiene un papel elevador, meditativo. Al entrar, es costumbre quitarse los zapatos y cubrirse la cabeza y mostrar respeto inclinándose ante el Guru Granth Sahib que está instalado en un lugar central. Y dentro del Gurdwara está el famoso langar, ¿verdad? Esa cocina comunitaria. Fundamental. El langar es una institución increíble. Es una cocina y un comedor donde voluntarios, sevadars, preparan y sirven comida vegetariana sencilla, pero nutritiva, de forma gratuita, a todos los que llegan. A todos. A todos. Sikhs, no sikhs, ricos, pobres. Y lo importante es que todos se sienten juntos en el suelo, en filas, pangats, a comer lo mismo. Es una manifestación potentísima del principio de igualdad, sangat, y de compartir, band chakko. Rompe barreras sociales como ninguna otra cosa. Impresionante. Hablemos ahora de la identidad Sikh, que es muy reconocible. La Khalsa y la 5K
Son elementos visuales muy fuertes. ¿Puedes explicarnos qué son exactamente y por qué surgieron? Claro. La Khalsa, que significa los puros o también los soberanos, es la comunidad de Sikhs que han pasado por una ceremonia de iniciación. Se llama Amrit Sanskar, la ceremonia del néctar. Una iniciación. Sí. Fue establecida por el 10º y último gurú humano, Guru Gobind Singh, en 1699. Y el contexto es clave para entenderlo. Fue en un momento de persecución muy intensa por parte del Imperio mogol. La Khalsa nació para forjar una identidad sikh fuerte, unida, disciplinada y comprometida con la defensa de la justicia. Entiendo. ¿Y qué implica pertenecer a la Khalsa? ¿Qué compromisos se adquieren? Ahí es donde entran las 5K, imagino. Exactamente. Los sikhs iniciados, que se llaman Amritdhari, se comprometen a llevar siempre consigo 5 artículos de fe, las Panch Kake, o 5K, porque sus nombres en puñabí empiezan por K. A ver, ¿cuáles son? La primera, que es el pelo sin cortar, desde el nacimiento. Es un símbolo de aceptación de la voluntad de Dios, de espiritualidad. Los hombres, y muchas mujeres también, suelen cubrirlo con un turbante, el dastar, que es un símbolo muy potente de identidad y respeto. El pelo largo y el turbante. Muy característico. Sí. La segunda K es kanja, un pequeño peine de madera. Sirve para mantener el kes limpio y ordenado, pero simboliza también la disciplina mental y espiritual, el orden en la vida. Vale, pelo y peine. La tercera. Cara, un brazalete de acero o hierro. Siempre es circular, sin principio ni fin, simbolizando la unidad eterna de Dios y la unión del Sikh con él. Se lleva en la muñeca derecha y recuerda el compromiso con la rectitud y la contención en las acciones. Como unas esposas de Dios, pero en positivo. Interesante simbolismo. ¿La cuarta? Kirpan, una espada o daga ceremonial. Esta suele generar más preguntas, a veces malentendidos. Sí, exacto. Es un arma. Es un símbolo religioso del deber del Sikh de defender la justicia, la verdad y proteger a los débiles y oprimidos. Y asimismo, no es un arma de agresión, sino un emblema de la responsabilidad de actuar contra la tiranía. Su tamaño puede variar mucho, desde algo pequeño y simbólico hasta una espada más grande. Entendido. El deber de defender la justicia. ¿Y la quinta K? Cachera. Una ropa interior especial de algodón, parecida a unos pantalones cortos o bombachos, simboliza la modestia, el autocontrol, la castidad y la preparación para la acción. Ya veo. ¿Qué es kanga, kará, kirpan y cachera? Todo un conjunto de símbolos con significados prácticos y espirituales muy profundos. Muy profundos, sí. Y llevarlos es un compromiso diario y visible. Además, con la iniciación en la Khalsa, los hombres adoptan el apellido Singh, que significa león, y las mujeres Kaur, princesa. Singh y Kaur. Eso también refuerza la idea de igualdad, ¿no? Eliminando apellidos ligados a castas. Totalmente. Busca crear una hermandad igualitaria y noble espiritualmente. Pero ojo, es importante saber que no todos los que se identifican como Sikhs son Amritdhari, o sea, iniciados en la Khalsa. ¿Ah, no? No. Están los Kesdari, que son Sikhs que mantienen el pelo largo y el turbante, pero no han pasado por la ceremonia del Amrit. Y luego están los Sahasdari, que se consideran Sikhs, siguen las enseñanzas de los gurús, pero no adoptan las 5K ni el pelo largo. Hay distintos niveles de observancia. Entendido. Pero las 5K, para los Amritdhari, encarnan ese ideal del Sant Sipahi, ¿verdad? Del santo soldado. Justo. La persona que es profundamente devota y espiritual, Sant, pero también está lista y dispuesta a defender activamente la rectitud y la justicia en el mundo, Sipahi. No son excluyentes, sino complementarios. Esa dualidad o integración me recuerda a otro concepto que mencionaste antes, Miri y Piri. ¿Están relacionados? Absolutamente relacionados. Miri Piri es la doctrina que afirma la unión inseparable de la autoridad temporal, mundana, política, Miri, y la autoridad espiritual, Piri. Unión de lo temporal y lo espiritual. Sí, fue formalizado por el sexto gurú, Guru Har Gobind,
que fue el primero en llevar 2 espadas para simbolizarlo, justo después del martirio de su padre, Guru Arjan. Ah, claro, como respuesta a la persecución. Exacto. La idea es que la vida espiritual no puede ni debe separarse de la vida secular. La fe debe informar y guiar las acciones en el mundo. No puedes retirarte a meditar e ignorar la injusticia. La conciencia espiritual debe traducirse en una participación activa y ética en la sociedad. O sea que el mundo cotidiano no es una distracción de Dios, sino el escenario donde se vive la fe. Precisamente. El mundo es parte de la realidad infinita y actuar correctamente en él es parte del camino espiritual. Y esto nos lleva de forma natural a cómo se transmiten estas enseñanzas, a través de sus escrituras sagradas. La principal, entiendo, es el Gurú Granth Sahib. Has dicho que es considerado el gurú viviente. Eso es muy particular. Y que la guía espiritual residiría para siempre en el Granth, en el libro. Por eso se le trata con tanta reverencia. ¿Y quién lo compiló? ¿Contiene solo escritos de los gurús? Su compilación la empezó el quinto gurú, Guru Arjan, en 1604. Esa primera versión se llamó Adi Granth. Incluyó los signos, Gurbani, de los primeros 5 gurús, incluido el mismo. Pero aquí viene lo extraordinario. ¿El qué? Que Guru Arjan incluyó también escritos de otros santos y místicos de la India, tanto hindúes como musulmanes. ¿De otras religiones? Sí, incluyó versos de bhagats hindúes como Kabir, Namdev, Ravidas, que eran de castas bajas, y también de sufíes musulmanes como Sheikh Farid. Ese es increíblemente inclusivo para la época. ¿Por qué? Refleja una idea central del sijismo, que la verdad divina no es patrimonio exclusivo de ninguna religión o grupo, que diferentes caminos pueden expresar intuiciones válidas sobre el único Dios infinito. No buscaba crear un sincretismo, ojo, sino reconocer la sabiduría donde estuviera, aunque afirmando siempre la primacía del camino Sikh. Fascinante. ¿Y cómo se trata físicamente el libro? Con la máxima reverencia, casi como a una persona. En los gurdwaras se instala en un trono, Takht, bajo un dosel, Chanani, se le abanica con un chaur, un espantamosca ceremonial, como signo de respeto. Tiene sus propios aposentos donde descansa por la noche, su hasán. Las copias viejas o dañadas no se tiran, reciben un servicio funerario especial. Vaya nivel de respeto. Absoluto. Está escrito en el alfabeto Gurmukhi, que estandarizó el segundo gurú, Guru Angad. Y todo él es poesía, organizado según 31 ragas musicales principales, porque está pensado para ser cantado, no solo leído. Poesía y música como vehículo de lo sagrado. ¿Y hay otras escrituras importantes además del Guru Granth Sahib? Existen otras 2 que tienen importancia histórica y para ciertos grupos, pero su estatus es, más debatido. No tienen la autoridad universal del Guru Granth Sahib. ¿Cuáles son? Una es el Dasam Granth. Tradicionalmente se atribuye a Guru Gobind Singh, aunque hay debate académico sobre su autoría completa. Contiene oraciones diarias muy importantes que sí son usadas por todos los Sikhs, como el Jap Sahib o la Benti Chopai, pero también incluye narraciones mitológicas hindúes y relatos a batallas. Entiendo. ¿Y la otra? El Sarblo Granth, también atribuido a Guru Gobind Singh, pero con más dudas académicas. Se centra mucho más en aspectos marciales, el arte de la guerra, la soberanía. Estos 2 Granths son especialmente venerados por grupos como los Nihangs, la orden guerrera tradicional Sikh. Los Nihangs. Sí, son muy distintivos. Pero para la inmensa mayoría de los Sikhs, la única autoridad espiritual suprema y final es el Guru Granth Sahib. Es el Gurú eterno. Queda claro. Vayamos ahora a la historia, que parece fundamental para entender cómo el sijismo llegó a ser lo que es hoy, con esa identidad tan marcada. ¿Cómo empezó todo? ¿Quién fue Guru Nanak? Guru Nanak nació en 1469 en Nankana Sahib, que hoy está en Pakistán. Nació en una familia hindú de la casta Khatri, comerciantes, pero desde joven mostró una inclinación espiritual muy profunda. Tras una experiencia mística transformadora, se dice que estuvo desaparecido 3 días, emergió con un mensaje radical para su tiempo. ¿Cuál fue ese mensaje? No hay hindú, no hay musulmán. Impactante. Sí. No negaba esas identidades, sino que apuntaba a una verdad humana y espiritual más profunda,
común a todos más allá de las etiquetas religiosas. Empezó a viajar extensamente, difundiendo su mensaje de un solo Dios, igualdad de todos los seres humanos, la importancia del trabajo honesto y el servicio. Fundó una comunidad en Kartarpur y sus seguidores empezaron a llamarse Sikhs. Sikhs. ¿Qué significa? Significa discípulo, aprendiz, alguien que está aprendiendo el camino de la verdad. Y Nanak estableció una línea de sucesores, los gurús, para continuar su misión. Sí, él eligió a su sucesor basándose en la devoción y la capacidad, no en el parentesco, aunque luego algunos sí fueron familiares. Hubo 10 gurús humanos en total, en un linaje que duró unos 240 años. ¿Y qué aportó cada uno, a grandes rasgos? Bueno, cada uno consolidó y desarrolló la comunidad. Guru Angad, el segundo, estandarizó la escritura gurmukhi, esencial para preservar los himnos. Guru Amar Das, el tercero, organizó mejor la comunidad, instituyó ceremonias para el nacimiento, matrimonio y muerte y expandió mucho el langar, la cocina comunitaria. Ajá. Guru Ram Das, el cuarto, fundó la ciudad de Ramdaspur, que luego se convertiría en Amritsar, el centro espiritual y geográfico del sijismo, y Guru Arjan, el quinto, fue crucial. Compiló el Adi Granth, la primera versión del libro sagrado, y construyó el primer Harmandir Sahib, el templo dorado, en medio de un estanque sagrado en Amritsar. El templo dorado. Una imagen icónica. Pero la historia da un giro dramático con Guru Arjan, ¿no? Su martirio. Sí, ese fue un punto de inflexión brutal. En 1606, Guru Arjan fue arrestado y torturado hasta la muerte por orden del emperador mogol Jahangir. Oficialmente por intrigas políticas, pero fundamentalmente por el crecimiento de la comunidad Sikh y por negarse a hacer cambios en el Adi Granth y a convertirse al Islam. Un martirio por defender su fe y su escritura. Exacto. Y eso cambió la naturaleza de la comunidad. Su hijo y sucesor, Guru Hargobind, el sexto gurú, dijo: «Hasta ahora hemos sido pacíficos, pero la situación exige un cambio». ¿Y qué hizo? Introdujo el concepto Miri-Piri, que ya comentamos, la unión de lo espiritual y lo temporal. Empezó a llevar 2 espadas, a entrenar a los Sikhs militarmente para la autodefensa y construyó el Akal Takht, el trono del intemporal, justo enfrente del Harmandir Sahib, como símbolo de la autoridad política y temporal Sikh. Empezó la militarización para la defensa. Sí, una transformación necesaria para sobrevivir. La persecución por parte de los mogoles continuó de forma intermitente. El siguiente gran martirio fue el de Guru Tegh Bahadur, el noveno gurú, en 1675. ¿Por qué lo ejecutaron a él? Fue ejecutado en Delhi, por orden del emperador Aurangzeb, que era un musulmán muy rigorista. Guru Tegh Bahadur fue martirizado por defender la libertad religiosa, no solo de los Sikhs, sino específicamente la de un grupo de pandits hindús de Cachemira que le pidieron ayuda ante la conversión forzosa al Islam. Es un ejemplo muy potente de defensa interreligiosa. Increíble. Defender a otros a una costa de la propia vida. Exacto. Y la respuesta a este martirio vino de su hijo, el 10º y último gurú humano, Guru Gobind Singh. Aquí es donde entra la creación de la Jalsa. Justamente, en 1699, en la festividad de Vaisakhi, Guru Gobind Singh convocó a una gran multitud de Sikh y, de forma dramática, pidió voluntarios dispuestos a sacrificar su cabeza por el gurú. 5 hombres se ofrecieron. Él los llevó a una tienda y salió con la espada ensangrentada. Luego se supo que había sacrificado cabras. Pero esos 5, los Panch Pyare, los 5 amados, fueron los primeros iniciados en la Khalsa. ¡Qué momento tan teatral y fundacional! Sí, les dio el Amrit, néctar azucarado removido con una espada, les dio las 5K, los apellidos Singh y Kaur, y estableció el código de conducta. Creó así una comunidad de santos soldados con una identidad muy fuerte, cohesionada y preparada para resistir la opresión y luchar por la justicia. Fue una refundación de la comunidad. ¿Y él fue el último gurú humano, pasando la autoridad al libro sagrado? Eso es. Después de él, la guía quedó en el Guru Granth Sahib, el gurú libro, y en la Guru Panth, la comunidad gurú, la Khalsa en su conjunto. ¿Y qué pasó después, políticamente?
¿Consiguieron resistir? Hubo un periodo de lucha muy dura tras la muerte de Guru Gobind Singh. Un discípulo suyo, Banda Singh Bahadur, lideró una rebelión exitosa durante un tiempo contra los mogoles, estableciendo un breve gobierno Sikh, pero fue capturado y ejecutado brutalmente. Vaya. Luego, durante el siglo XVIII, mientras el imperio mogol decaía, los sijes se organizaron en bandas guerreras llamadas misls, y de la unión de estos misls, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, surgió algo impensable antes, un poderoso imperio Sikh. ¿Un imperio Sikh? Sí, bajo el liderazgo de un jefe militar brillante, Maharaja Ranjit Singh. Conquistó Lahore en 1799 y estableció un reino vasto y secular que se extendía por gran parte del Punjab, Kashmira y hasta Afganistán. Fue una edad de oro para los sikhs en términos políticos y culturales. Ranjit Singh fue quien cubrió de láminas de oro el Harmandir Sahib, dándole el nombre popular de Templo Dorado. Maharaja Ranjit Singh. Pero ese imperio no duró mucho después de él, ¿no? No, lamentablemente. Ranjit Singh murió en 1839 y su imperio se desintegró rápidamente debido a luchas internas por la sucesión y las intrigas de la corte. Esto dejó la puerta abierta a los británicos. Los británicos. Sí, la Compañía Británica de las Indias Orientales aprovechó la debilidad. Hubo dos guerras anglo-sikhs muy duras, 1845-46 y 1848-49. Los sikhs lucharon valientemente, pero fueron derrotados. En 1849 los británicos anexionaron el Punjab a su imperio en la India. Fue el fin de la soberanía sikh. ¿Qué caída tan rápida después de Ranjit Singh? ¿Y cómo afectó el dominio británico al sijismo? Fue un periodo complejo. Por un lado perdieron el poder político. Por otro, bajo la relativa paz británica y enfrentados al proselitismo cristiano e hindú del movimiento Arya Samaj, surgió un importante movimiento de reforma y revitalización interna, el movimiento Singh Sabha, en la segunda mitad del siglo XIX. Singh Sabha. ¿Qué buscaba? Y delimitar una identidad sikh clara y distinta del hinduismo, con el que había habido mucha mezcla popular. Hubo debates internos importantes. ¿Entre quiénes? Principalmente entre los llamados Sanatan Sikhs, que eran más tradicionales y veían el sijismo como parte de la gran familia hindú, y los Tat Khalsa, la Khalsa pura, que buscaban una identidad sikh más exclusiva, basada estrictamente en la Khalsa de Guru Gobind Singh y el Guru Granth Sahib. ¿Y quién prevaleció? Los Tat Khalsa fueron los más influyentes a largo plazo. Estandarizaron muchas prácticas, como la ceremonia de matrimonio sikh, el Anand Karaj, diferenciándola de ritual hindú con fuego. Promovieron la educación en Punjabí y la escritura gurmukhi. Eliminaron ídolos y prácticas consideradas hindúes de los gurdwaras. Fueron clave en la formación de la identidad sikh moderna y de instituciones como el SGPC, Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, el comité que administra los principales gurdwaras históricos en la India, y el partido político Akali Dal. Entiendo. Fue como una reafirmación de la identidad frente a presiones externas e internas. Exacto. Una consolidación doctrinal y práctica muy importante. Y llegamos a otro momento histórico absolutamente traumático, la partición de la India en 1947. El Punjab fue dividido. ¿Cómo vivieron eso los sikhs? Fue una catástrofe de proporciones inimaginables. Los líderes sikhs se opusieron firmemente a la creación de Pakistán y a la división del Punjab, su tierra natal histórica y espiritual. Pero la línea de partición, la línea Radcliffe, trazada apresuradamente por los británicos, cortó el Punjab por la mitad. Justo por la mitad. Sí, y desató una violencia sectaria espantosa entre musulmanes por un lado y sikhs e hindúes por el otro. Hubo masacres masivas en ambos lados de la nueva frontera. Millones de personas fueron desplazadas. Para los sikhs significó abandonar la mitad occidental del Punjab, que pasó a Pakistán. ¿La mitad de su tierra? Gurdwaras históricos. Millones de sikhs se convirtieron en refugiados de la noche a la mañana, perdiendo sus hogares, sus tierras, sus negocios. Fue una herida profundísima en la psique colectiva sikh, una pérdida irreparable. Terrible. Y la historia reciente también tiene episodios muy duros. Los años 80, el movimiento por Jalistán, la operación Blue Star. ¿Puedes contextualizar eso de forma neutral? Sí, es un periodo muy sensible y complejo.
Durante los años 70 y principios de los 80 surgió en algunos sectores de la comunidad Sikh, tanto en Punjab como en la diáspora, un movimiento político que reivindicaba la creación de un estado Sikh independiente llamado Jalistán, tierra de los puros. ¿Por qué surgió? Había diversas causas, sentimientos de discriminación política y económica por parte del gobierno central indio, agravios históricos, el deseo de autonomía. Este movimiento ganó fuerza y una facción se volvió militante bajo el liderazgo de un predicador carismático llamado Jarnail Singh Bhindranwale. Bhindranwale. Sí, él y sus seguidores armados se establecieron y fortificaron dentro del complejo del Templo Dorado en Amritsar en 1982, usándolo como base de operaciones. Hubo un aumento de la violencia, ataques terroristas. La situación se volvió muy tensa. ¿Y la operación Blue Star? Fue la respuesta del gobierno indio, liderado por Indira Gandhi. En junio de 1984, el ejército indio lanzó un asalto militar a gran escala contra el complejo del Templo Dorado para desalojar a Bhindranwale y sus militantes. Un asalto militar al lugar más sagrado. Exacto. La operación fue un éxito militar, en el sentido de que eliminó a los militantes, incluido Bhindranwale, pero tuvo un coste humano altísimo. Muchas muertes de soldados, militantes y también civiles atrapados dentro. Y causó daños enormes a la Kaltak, el centro de autoridad temporal, y a otras partes del complejo sagrado, incluida la biblioteca de referencia Sikh. Las consecuencias debieron ser devastadoras para la comunidad. Lo fueron. Causó una profunda conmoción, ira y un sentimiento de alienación en muchísimos Sikhs en todo el mundo, incluso entre aquellos que no apoyaban a Bhindranwale ni a Khalistan. Se sintió como una profanación. Y la violencia no acabó ahí. No. Pocos meses después, en octubre de 1984, Indira Gandhi fue asesinada por dos de sus propios guardaespaldas Sikhs, en venganza por la Operación Blue Star. Y esto, a su vez, desencadenó una ola de violencia anti-Sikh terrible, especialmente en Delhi, pero también en otras ciudades indias. Turbas organizadas masacraron a miles de civiles Sikhs inocentes durante varios días, con la pasividad o incluso connivencia de algunas autoridades. Fueron pogromos brutales. Qué espiral de violencia tan terrible. Años muy oscuros. Muy oscuros y traumáticos, sí. Las heridas de 1984 tardaron mucho en cicatrizar, y para muchos aún no lo han hecho del todo. Aunque la situación en Punjab se normalizó con el tiempo, y el movimiento separatista perdió apoyo masivo. Entiendo. Vayamos al presente. ¿Cómo es la comunidad Sikh hoy? ¿Hablamos de unos 25-30 millones globalmente? Sí, esa es la cifra estimada. La gran mayoría, como decíamos, alrededor del 75%, sigue viviendo en el estado indio del Punjab, donde de hecho son la mayoría religiosa, cerca del 58% de la población. Punjab sigue siendo el corazón. Sí, pero hay comunidades muy importantes en otros estados de la India, como Haryana, Delhi, Rajasthan. Y luego está la diáspora, que es muy significativa y dinámica. ¿Dónde se concentra la diáspora? Destaca sobre todo Canadá. Tiene la mayor proporción de Sikhs respecto a su población total, más del 2%, especialmente en la provincia de Columbia Británica, donde son casi el 6%. Es muchísimo. Sí. También hay comunidades muy grandes y establecidas en el Reino Unido. Fueron de los primeros lugares de migración en Estados Unidos, Australia, Malasia, África Oriental. Y curiosamente en Pakistán, la cuna del sijismo, hoy queda una comunidad muy pequeña, apenas unos 20.000 sikhs, aunque guardan lugares sagrados muy importantes. Una presencia global notable. Y hay mucha diversidad interna dentro de esa comunidad global. Mencionaste antes diferentes niveles de observancia. Sí, hay diversidad. Aunque la corriente principal hoy en día es la que sigue las normas de la Khalsa definidas por el movimiento Singh Sabha y el SGPC, existen grupos históricos que han sobrevivido. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los Udasis, una orden ascética fundada por el hijo de Guru Nanak, aunque hoy son más cercanos al hinduismo. Los Nirmalas, que son una tradición de eruditos y filósofos Sikh. Los Namdaris, que son muy reconocibles porque visten de blanco y llevan un turbante blanco horizontal. Ellos creen en una línea de gurús vivientes después de Guru Gobind Singh, lo que los diferencia de la corriente principal. O los Nirankaris, otro grupo reformista del siglo XIX. Y claro, los Nihangs. Los Nihangs, la orden guerrera. Exacto. Son muy llamativos, con sus túnicas azules, turbantes altos adornados con insignias de acero y su tradición marcial muy viva.
Se consideran los guardianes de la tradición Khalsa más pura y antigua. Son una minoría, pero muy respetada y visible. Interesante. ¿Y qué hay de las castas? El sijismo rechaza el sistema de castas, pero persiste en la práctica. Es una tensión importante. Los gurús rechazaron de plano y con mucha fuerza el sistema de castas hindú. Predicaron la igualdad radical de todos los seres humanos. El langar es una prueba de ello. Sin embargo, la realidad social, especialmente en las zonas rurales del Punjab, es que las distinciones de casta heredadas del hinduismo no han desaparecido del todo. ¿En qué sentido? Pues en temas como el matrimonio, a menudo la gente sigue prefiriendo casarse dentro de su grupo de casta tradicional. La casta Jat, que es tradicionalmente agraria, es la mayoritaria entre los sikhs, más del 60%. Pero hay otras castas como los Khatri y Arora, comerciantes, los Ramgaryajas, artesanos, y también sikhs que provienen de las castas Dalits, antes llamadas intocables, como los Mazhabi sikhs o los Ravidasya sikhs. ¿Y hay discriminación? Ha habido históricamente, y aunque la situación ha mejorado mucho gracias a las enseñanzas sikhs y a esfuerzos conscientes, todavía pueden existir prejuicios o desigualdades sociales o económicas. A veces, los sikhs de origen Dalit han tenido que construir sus propios gurdwaras porque no se sentían plenamente integrados en los dominados por otras castas. Hay asientos reservados para Dalits en el SGPC como medida de acción afirmativa. Es una lucha continua por hacer realidad plena el ideal igualitario de los gurús. Una tensión entre el ideal religioso y la realidad social, como en tantas partes. Para ir terminando, repasemos las prohibiciones o tabús clave, especialmente para los Sigpa iniciados en la Khalsa. Mencionaste las 5 Ks como obligaciones. ¿Qué está prohibido? Hay 4 transgresiones principales, llamadas kurahits, que un Sikh Amritdhari debe evitar a toda costa, porque romperlas implica una especie de caída de la Khalsa y requiere una reiniciación. Las 4 principales. La primera, deshonrar el kes, es decir, cortarse el pelo o cualquier vello corporal. ¿Vale? La segunda, comer carne khuta. Esto se refiere específicamente a la carne de animales sacrificados según rituales religiosos como el halal musulmán o el kosher judío, que implican un desangrado lento. Muchos sikhs optan por ser vegetarianos, siguiendo el ejemplo del langar, pero para los sikhs que sí comen carne, la única permitida es la yatka, donde el animal es sacrificado de un solo golpe rápido para minimizar el sufrimiento. Entiendo la distinción. La tercera. El adulterio. Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio está estrictamente prohibido. Se valora mucho la fidelidad y la vida familiar. ¿Y la cuarta? El uso de intoxicantes, especialmente el tabaco, que está absolutamente prohibido y es considerado muy perjudicial física y espiritualmente. También se desaconseja fuertemente el consumo de alcohol y otras drogas que alteren la conciencia y dificulten la conexión con Dios. Cortar el pelo, carne khuta, adulterio e intoxicantes. Las 4 grandes prohibiciones. Esas son las fundamentales para la Khalsa. Luego hay otras normas de conducta recogidas en el Rajit Mariyada, el código de conducta Sikh consensuado en el siglo XX. Por ejemplo, no practicar la idolatría, no realizar peregrinaciones supersticiosas, no creer en augurios o magia. También se prohíbe perforarse la nariz o las orejas para llevar joyas, aunque históricamente era común. Se condena el infanticidio femenino, el robo, el juego. Se desaconseja que las mujeres lleven velo. No se debe ir con la cabeza descubierta, ni llevar gorras o sombreros en lugar del turbante o un pañuelo. Y como dijimos, no existe un clero hereditario. Cualquier Sikh, hombre o mujer, con la formación adecuada puede oficiar como granthi, el cuidador y lector del Guru Granth Sahib. Servicio, igualdad. Pasando por la formación de una identidad única con la Khalsa y las 5 K como respuesta a la historia. Una historia marcada por devoción, sí, pero también por martirio, lucha, resiliencia, hasta llegar a la comunidad global que soy, vibrante y diversa. Sí, ha sido un buen repaso. Si tuviera que quedarme con una esencia, sería esa insistencia en vivir con veracidad, con sat. Y esa integración inseparable de la búsqueda espiritual, el piri, con la responsabilidad activa en el mundo, el miri. Siempre buscando el bienestar de todos, sarvat davala. Esa frase final de la oración Sikh, la ardas, lo resume todo. Pedir por el bien de toda la humanidad. Sarvat Damala. El bien para todos. Me gusta mucho ese concepto. Y conecta con esa idea inicial de Guru Nanak, de que ninguna religión tiene el monopolio de la verdad, ¿no?
Quizás la reflexión final para quienes nos escuchan podría ir por ahí. A ver, En nuestro mundo actual, tan a menudo dividido por líneas religiosas, políticas, nacionales, ¿qué lecciones podríamos extraer de principios sikhs, como ese Sarvat Davala, o de su visión de una verdad compartida, más allá de las etiquetas, para intentar fomentar un diálogo interreligioso, intercultural, que sea más constructivo, para buscar juntos, quizá, una sociedad más justa para todos, como ellos intentan? es una pregunta muy pertinente. Pues ahí la dejamos, una idea para seguir dándole vueltas. Ha sido un placer explorar esto contigo. Igualmente. Un tema apasionante.